y que genera cierta actividad que nos encontramos también dentro, o sea, dentro de lo que es Rosario, Buenos Aires. Que de hecho esto que decís es importante porque tenemos muchos jóvenes que estudian o en Rosario o en Buenos Aires y ahora por las fiestas encima vienen a San Pedro. Y se da un poco, y además como que tengo la sensación, yo te voy a ser totalmente honesto, yo hace 15 días, yo llegué a Argentina el 2 de diciembre, a los 3 o 4 días me empecé a sentir mal, fui a hisoparme y tuve COVID, que no sé si me lo enganché en el avión, acá en Buenos Aires o donde sea, pero lo primero que hice fue cuarentenarme, o sea, me quedé los 5 días que me dijeron que había que quedarse, y mi pregunta va puntualmente a eso, si vos sentís que la gente ya dejó de hacer cuarentena o igual la está haciendo. Mira, me viene al pie varias cosas que dijiste. Sí. Punto número 1, estamos en un momento donde protocolarmente tratamos de no hisopar personas jóvenes. Ajá. Dentro de lo que nosotros podemos dar como servicio, digamos, a través del sistema público. Sí. Después, si hay jóvenes que necesitan tener el hisopado, pueden buscarlo obviamente a través de la estructura o el sector privado. Pero nosotros protocolarmente estamos solamente testeando a mayores de 50 años, a personas sin distinción de edad que tengan alguna patología de riesgo o a personas gestantes. Bueno, y después también a gente que pertenezcan a la fuerza de seguridad y esenciales dentro del sector de lo que es de salud. Claro. Porque lo que estamos buscando, cuando tenés una estadística muy alta y cuando estás justamente en un pico, cuando estás en un pico y tenés tanta circulación viral, estás siempre por arriba del 75%, el otro día lo hablábamos de positividad, dentro de los que tienen síntomas, no de la población en general, dentro de los que tienen síntomas. El otro día lo hablábamos con Gabriel, que lo hablábamos al aire, y decíamos que hay que empezar a considerar para este momento que todo aquel que tiene síntomas, 3 de cada 4 está teniendo seguramente la infección por COVID. Claro. Entonces, en el caso del sector que no pertenece, digamos, a lo previamente antedicho, o sea, que sean menores de 50, que no tengan ninguna patología de riesgo, que no sean personas gestantes y que no sean de seguridad ni tampoco de salud, tienen que automáticamente aislarse hasta mínimo hasta la separación de los síntomas, y si no, por 5 días. Claro. Porque también tenemos que cortar cualquier otro circuito viral que también siga expandiendo la idea de generar síntomas y que todo el mundo después ande atrás corriendo de un test. A ver, nosotros es que también es que la gente se contagie. Digamos. No se genera un poco esa paranoia también de que, algunos síntomas son confundibles con un montón de otras cosas. Yo particularmente tenía muchos síntomas. Bueno, por eso hoy hablemos de los síntomas entonces. Y de hecho te voy a decir una cosa, o sea, yo particularmente es la tercera vez que tengo COVID. O sea, no es la primera. Pero de hecho yo pensé que no tenía, que tenía una amigdalitis, que es algo que yo habitualmente tengo. Y empezó por ahí, que me empezó a doler la garganta, fue 1 o 2 días después de que me mojé porque llovió fuerte en la calle y llegué a casa y prendí el aire, dormí con el aire. Entonces al otro día me levanté con dolor de garganta y dije, me parece que me estoy por enfermar de la garganta. Claro, exacto, lo típico. El aire, bueno, para esta época es uno de los chivos expiatorios básicamente, pero tiene que ver también, y si no también tiene que ver, por ejemplo, lo que pasó ahora, el ritmo de cambio de tiempo. La temperatura desde ayer a hoy bajó 10 grados. Claro. También nos puede hacer confundir porque podemos decir, bueno, estoy congestionado producto obviamente de ese descenso de temperatura. En este momento, por ejemplo, nosotros lo que vimos con mucha prevalencia como síntomas de aquellos que están infectados son, primero principal, todos síntomas superiores. O sea, superiores nos referimos que son en garganta, nariz y en algunos casos oído. También se ha dado diarrea y vómito, también, pero básicamente es congestión nasal, mucho dolor de garganta en algunos casos, y la voz tomada, lo que nosotros le decimos la voz tomada, no es la persona afónica, es la voz tomada, ni tampoco difónico, es la voz tomada. Como si fuera un resfrío. Como si fuera un resfrío, exactamente. Esta cepa tiene la característica de que justamente ataca básicamente las vías superiores. Claro. Esa es la característica, que es una ventaja para todos nosotros y para la población en general y también para la estructura de salud, saber que entre la colaboración que genera la vacuna y la cepa que, digamos, es menos agresiva, pero es extremadamente contagiosa, porque esas son las características también virales, mientras más contagiosas son menos agresivas. Nos da tiempo al trabajo y por lo que venimos evaluando, que estuvimos testeando tenemos más de 200 personas esta semana en lo que es el Polo Municipal de Salud,
son estas las características que se están dando muchísimo. Hay un golpe de fiebre también, obviamente, en muchos de esos pacientes, pero no es que todos tengan todo. Algunos vienen con fiebre, hay casos que vienen con diarrea y con vómito, otros que solamente, la mayoría viene con rinitis, o sea, con la sensación de ese mosquito estacional. Claro, yo tenía como agua, como si fuera una alergia, mirá, digamos. Bueno, yo estaba buscando el término, digamos de barrio, justamente, la famosa agua que durante el día gotea para adelante, te acostás a la noche y empieza a picar la garganta. Exacto, eso. Tenía eso y bueno, y después todo lo que dijiste te lo tenía todo. Por eso yo fui al médico, pero en realidad fui pensando que tenía algo en la garganta y me hicieron ellos el test y me dio positivo y ahí me encuarentené. Pero ¿por en qué realidad... estamos diciendo esto? Sí, perdón. No, nosotros necesitamos que el sistema público básicamente trabaje en ese paciente de riesgo, en el mayor de 50, en el que tiene la patología, bueno, en la persona gestante, bueno, y en el personal que trabaja en esos sistemas que tiene mucho vínculo con la población, por seguridad y por eso lo de salud. Este es un protocolo que lanzó obviamente el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires para tratar de apalear, digamos, a este pico, donde nosotros ya tenemos bien en claro, la población también bien en claro, nosotros tratamos de acelerar el crecimiento o de mitigar la situación, pero ya sabemos que las olas no se pueden detener, porque no vamos a volver al espectro anterior de hace un par de años atrás, donde se tiene que cortar el circuito directamente de la circulación del ciudadano. Eso no se vuelve más. No, esperemos que no, pero... Igual, no. Pero aparte porque yo desde mi experiencia, ya te digo que es mi tercera vez que me enfermo de COVID, esta fue 2 días muy fuertes, pero se fue muy rápido. Bueno, después lo otro, todas las personas lo padecen de diferente manera. Claro, obvio. La mayoría de los casos son asintomáticos, por eso el virus se propaga con mayor facilidad. Claro. Y son muy pocos aquellos que generan síntomas. Claro. Muy pocos. No, pero hay que tener y después me parece que pensar en el otro. Me parece que después esto que vos decís, lo de los síntomas, los asintomáticos, y además lo de esto de que ya no estamos testeando todo el mundo, hacen que también sea muy difícil medir estadísticamente, digamos, cómo estamos, digamos, ¿no? Y hay circular, en este momento estamos atravesando, yendo tal vez a la parte final de la cúspide del pico. Sí. Seguramente tengamos algún rebote, no un rebrote, un rebote, digamos, en ese pico, seguramente producto de las fiestas, exactamente. Justo hoy el clima nos va a acompañar a media, pero estamos impulsando la recomendación de, obviamente, de juntarse en espacios abiertos, no en espacios cerrados, de cuidar a ese adulto mayor, a esa persona de riesgo, ante la presencia, si el joven tiene cualquier síntoma, lo mejor que puede pasar es que sea COVID o no sea COVID, no se contagie de nada a esa persona de riesgo. Claro. O sea, hay que cuidarlo como sea. O sea, hay que sacarte también el dramatismo a la búsqueda del positivo del adulto joven activo. Claro. Lo mejor que puede hacer es aislarse. Sí, y son principalmente 5 días o hasta la desaparición de síntomas. ¿Cómo? Que principalmente pensando en nuestros mayores, justamente. Y más en las fiestas que uno se junta con la familia y demás. Hablando de mayores, estuvieron vacunando en geriátricos. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo No, venimos bien porque estamos también en otra etapa de transición que nos va a llevar, nosotros tuvimos alrededor de unos 60 días. Arrancamos con ahora ha pasado la vacuna, digamos, a lo que es la estructura, a las estructuras municipales. Aunque siempre trabajamos coordinadamente con la estructura de PBA, de la provincia de Buenos Aires, que era la que estaba centralizada en el club de jubilados. Y de hecho seguimos teniendo contacto y seguramente parte del personal después nos va a empezar a fortalecer el equipo. Venimos trabajando bien, con muchas postas itinerantes, trabajando fuertes en las localidades, tal vez donde más se sentía la falta de los calendarios completos de vacunación. Tenemos 2 centros que son los de cabecera, que son el Arcoíris y el de Mateos Ver, los que nombramos constantemente, que durante las mañanas vienen vacunando. Entiendo la urgencia de muchas personas que andan buscando la vacuna, tenemos un buen número de vacunas, pero también tenemos que entender que nuestros equipos también trabajan en la cotidiana. A veces pasa que están trabajando también en la cotidiana. Y se ha vacunado muchísimas personas, ya hemos vacunado en una semana unas casi 800, así que venimos bien y venimos tratando de aceitar la idea
de generar esa posta itinerante, que son los otros centros de salud, sí, donde juntan 10 personas, porque la vacuna viene en un frasco de multidosis, y las convocan, o sea, ese centro recibe las vacunas y convocan la cantidad que ya tienen previamente registrada, porque estamos utilizando el poder territorial que nos da no solamente el centro de salud, sino principalmente el recurso humano y el más fortalecido, que son nuestras enfermeras, convocando a la población para que comience a completar nuevamente su calendario de vacunación vinculado con COVID, o a iniciarlo, porque tenemos casos también de inicio. Y también estamos muy enfocados en ese sector, digamos, en el sector de vacunación, en empezar a proteger justamente esos grupos de riesgo. Tenemos que tratar de primero vacunar esos grupos de riesgo. No es que estamos rechazando al resto, sino que apuntamos fuertemente a los mismos grupos de riesgo que somos los que nombramos en lo que es el protocolo de hisopado. Mira, yo te voy a decir una cosa que, bueno, yo vivo en España y allá yo tengo 3 vacunas y más de 3 no tiene nadie, excepto que seas mayor o que seas de algún grupo de riesgo, digamos. Si no, no te están no están haciendo ya planes de vacunación para todo el mundo y demás. Bien. Esto que está pasando acá, que yo hablo con un montón de gente o amigos y demás y me dicen, no, yo voy por la 4ª o la 5ª, a mí me parece loquísimo en términos de que nosotros ya no estamos en esa instancia. Entonces me parece que esto es mucho más general, que se agradece incluso. Y principalmente, reitero, cuidando a nuestros adultos mayores. Ese es el punto, mirar al otro. Exacto, porque yo entiendo, y de hecho fue un debate mundial esto de la gente antivacuna y demás, yo entiendo que la posición de cada uno, me parece que en estos momentos hay que pensar más en el otro que en uno mismo. Y principalmente en función de, acá en San Pedro, y vuelvo al tema, de los geriátricos, no sé cuánta gente hay en total en San Pedro, ¿cuánta gente tenemos en geriátricos? ¿Sabes? En geriátricos tenemos aproximadamente, tenemos más de 200, lo que pasa es que tenemos, este es un tema medio vidrioso. Sí. Tenemos muchos lugares que funcionan como tal. Pero no lo son. Pero no lo son. Okay. Y de los pero nosotros no los miramos, no dejamos ver ese número. Obvio. Como que también, por ejemplo, también, para que no se me malinterprete, en algunos casos, ¿viste? Cuando se corre la bola de algo, también estamos hisopando a mucho personal, o muchas personas que son cuidadores, claro, o que trabajan en ciertos sectores como estos, que podríamos transformar en grises, los consideramos personal de salud nosotros. Bien. O sea, no somos rígidos en el sentido, si no trabajan en una clínica, en una institución que esté nombrada, que trabaje con abuelos, no. Me parece que son discusiones distintas, digo, por un lado debería ir inspección y por otro lado salud, digamos. Claro. Bueno, nosotros ahí, en ese ritmo vertiginoso que suele ser alguna vida que tiene una vida cotidiana, digamos, con el espectro de salud, tomamos la decisión directamente de vacunarlos y tomarlos como que son parte del sector, por más que no figuren o se estén en negro, lo tomamos como parte del sector de salud. ¿Y a nuestros adultos que han estado vacunando y testeando, qué porcentaje tenemos? Mira, con esas características que tenemos de testeo, la mayoría obviamente de los testeados son mayores. Sí. La mayoría. Sí. A comparación del año pasado estamos tomando estamos tomando el dato de que tenemos mucho más, comparado al diciembre pasado, tenemos mucho más adultos mayores contagiados que el diciembre pasado. Ah, mira. Tiene que ver mucho obviamente con el cuidado. El cuidado básicamente ha desaparecido en general. Claro. Tal vez los adultos mayores tratan de cuidarse todo lo que pueden, pero justamente en el núcleo familiar el resto, digamos, de las personas activas no se están cuidando tanto y eso arrastra el bicho, obviamente, a las casas, a los hogares, a los núcleos familiares. Por eso siempre hablo de esto de vamos a tratar de cuidar al otro, porque obviamente que la mayoría la va a pasar bien, pero el tema es que tratamos de evitar justamente que se contagie y que la va a pasar bastante mal, y tratar de evitar obviamente la fatalidad. Claro, por supuesto. Es casi con la misma lógica. Esto lo estuvimos hablando sin que sea COVID, lo estuvimos hablando desde mayo, por la gripe común, por así decirlo, como dice la gente. Donde hicimos una muy buena campaña de vacunación para tratar de fortalecer, digamos, el impacto también justamente en los adultos mayores. Porque vamos al caso hoy, estando vacunado y sabiendo el tipo de cepa que tenemos circulando, hoy estamos hablando de una infección como si fuera una gripe común y corriente.
Claro, claro, claro. Pero eso no deja de impactar en el adulto mayor, No, no deja de poner en problemas de salud, y a veces no podemos evitar la necesidad de que necesite internación. Claro, no, obviamente, y eso es lo que se quiere evitar, por supuesto. Igualmente hoy ya sabemos que vamos a andar con un ritmo de 80-20 entre los que están internados a los que están internados por. El sector que está internado por siempre va a ser, hoy por hoy va a ser menor. Ah, bueno, mejor. Esa estadística mejora, digamos. Es la estadística con la que retiramos del pico de la ola del año pasado en el verano, que fue bastante fuerte, pero con buenos índices en el sentido de que la necesidad de cama fue baja con respecto a la cantidad de infectados, que fue altísima a comparación de la segunda ola, donde teníamos pocos infectados y muchísimos internados. Así que... Bueno, es un buen índice para tener en cuenta. Te voy a cambiar de tema para la última pregunta. Recibimos un par de mensajes de algunos oyentes diciéndonos que el martes que fue asueto por el Mundial, se cancelaron cerca de más de 200 turnos en el hospital. Más también, sí. Ah, más también. ¿Cuántos fueron y cómo se reorganiza? Digo, porque en función de que hay mucha gente que dice, me costó un montón sacar el turno y tuve la mala suerte de que me lo cancelaron. Lamentablemente, lo voy a decir muy sinceramente, a mí quedé muy loco cada vez que atravesamos por un feriado. Sí. A nosotros nos hace de cuenta que no queremos que sea feriado, te lo digo sinceramente. Nos impacta duramente y nos desorganiza, más cuando ya pasamos por, en este caso fue el segundo feriado imprevisto. Express. Claro, imprevisto. Claro, imprevisto. Sí. Tratamos de poner toda la estructura al máximo, que es muy difícil a veces, para tratar de reorganizar esos turnos y tratar de reubicarlos, generar nuevos consultorios. Encima estamos en una época difícil de fin de año, que sin pandemia, o sea, sin circulación viral de COVID, ya era difícil de organizar, y hoy tenemos personal que también está desafectado en licencia, puede estar contagiado. Claro. Así que se hace difícil. Pedir paciencia a muchos de la población es una de las características que hemos tenido en este último tiempo, porque hemos tenido que abrazar estructuras que antes pertenecían al sector privado. Sí. Pero le estamos pidiendo paciencia a la población de que de alguna u otra forma vamos a tratar de contener esos turnos perdidos ese martes. Okay. Pero se van a comunicar con la gente para y organizar. En algunos casos pedimos a la gente que se acerquen al centro de salud de referencia para regestionar el turno. En otros casos tratamos de que se comuniquen telefónicamente, y el que no, si se puede acercar a la gente que trabaja justamente donde se expenden turnos dentro de lo que es el hospital. Les pedimos paciencia porque obviamente no lo teníamos en los planes. Sí, entiendo. Entiendo que es algo que escapa al hospital, pero bueno, también entiendo la situación de la gente. Sí. El problema más importante que tenemos es que en algunas especialidades la programación está rondando entre 20 y 35, 40 días, y justamente ese es el que nos está costando reorganizar. Claro. El que vos vas y sacás y tenés turno dentro de 2 o 3 días, lo volvimos a organizar fácilmente. Claro. Porque dependemos de ciertas especialidades. Y igualmente estamos a punto de reforzar una herramienta que nos viene funcionando muy bien, de reforzarla al máximo, para que generar como un canal de comunicación rápido con la gente, que es el médico orientador. Ajá. Para que reciba muchas más personas, y oriente mejor, porque también tenemos por estadística que el 45% de los turnos asignados muchas veces no tiene que ver con la demanda que cree la población. O sea, a veces saca para una especialidad y es para otra. Y eso nos termina generando una vuelta que lo vamos a tener que resolver justamente. Sí, una pérdida de tiempo para todos, digamos. Y el recurso humano ahí está mal utilizado, la gente pierde tiempo, obviamente se enoja porque es rederivada, o sale con su problema resuelto a la mitad, o se vuelve con un problema nuevo. Y la idea no es esa. Bueno, donde yo vivo funciona así, digamos, uno tiene un médico de familia asignado, y uno va al médico de familia y le dice, mira, me duele esto, y el médico de familia te deriva al especialista. Y vos no podés ir directamente al especialista, vas con derivación. Lo que pasa, obviamente, es que tenés que tener aceitado el tema del primer filtro, porque si no, entre que te ve el primer médico y ese médico te deriva, te puede tardar mucho tiempo.
Bueno, acá en Argentina son obras sociales, algunas obras sociales tienen ese sistema, sí, pero no es algo que estaba implementado en la general. Nosotros estamos tratando de a poquito empujar, porque las transformaciones se dan de a poco, día a día, semana a semana, mes a mes, donde no solamente aparece como una reeducación digamos, del paciente, sino también del efector también. Claro, porque claro, cuando claro, uno está acostumbrado, es mucho más fácil, a ver si lo puedo explicar, es mucho más fácil trabajar a demanda espontánea, por así decirlo, cuando sobran turnos, pero cuando hay falta de turnos o el sistema está al límite, sí, hay que redireccionar, reorganizar esa demanda, porque obviamente si te duele cierta parte del cuerpo, vos puedes intuir que tenés que ir a estar especialista, claro, y a veces no lo es. claro, exacto. Apareció una estructura, una herramienta con la que estamos trabajando fuertemente en el hospital, que es el médico orientador, que fue de a poquito funcionando, ya tiene su, digamos, ya es un éxito como funciona, y la idea es fortalecerla mucho más, muchísimo más, para que sea prácticamente un derivador interno y un administrador de los turnos, y entonces va a tener que tener fortalecida su parte administrativa, fortalecida la parte médica y fortalecida la parte de enfermería. Va a ser una estructura que vino, yo diría, para fortalecerse y quedarse. Buenísimo. Porque no, lo que conocíamos como sistema de salud, digamos, prepandémico, sí, no va a tener la suerte de volver. Claro. Porque en sí, tal vez la pandemia vino a hacer caer ciertos velos de ese sistema, que era vetusto, bastante parco y expulsivo. La idea es tratar de ser lo más inclusivo y equitativo en el momento del acceso a la salud. Cuesta. Claro que no es sí. algo que se pueda hacer. Y también es reeducar al paciente, o sea, es todo un proceso. Así que... Sí, es todo, es el paciente, la estructura que integra el sistema, nosotros mismos, tratar de avanzar con esa idea. Es difícil y conocemos el esfuerzo que está haciendo, digamos, el recurso humano para tratar de fortalecerla, pero a veces, bueno, las cuestiones imponderables como pasa, por ejemplo, esto de un feriado express, claro, o atravesar un pico de un brote por un virus, a veces quiebra todas esas ideas. Ya pasamos hace 60, 70 días atrás con un brote de gripe común, donde impactó tanto en la población infanto-juvenil como en el adulto mayor, y se vuelve, te digo, te soy sincero, se vuelve inmanejable porque te incrementa tal vez las consultas, llegamos a notar que era un 150% más. Claro. O sea, hay cuestiones por las que se atraviesa donde las herramientas después, que son comúnmente finitas, se ponen al límite y no llegan a contener a todo el mundo. Pero así todo estamos tratando de llevarlo, digamos, lo mejor posible, pero siempre, y lo digo muy en serio, no es demagogo, con un esfuerzo desmedido por parte del recurso humano. Lo creo, y de hecho, sinceramente, yo siempre, si hay algo que destaco mucho de Argentina y en particular de San Pedro, es el sistema de salud público. A mí me parece que es algo que a veces no valoramos hasta que en realidad lo empezamos a comparar con otros sistemas. Bueno, te comento un detallecito. El año pasado, en enero, cuando prácticamente no había test en el mundo, porque la mayoría de los testeos eran, por así decirlo, indiscriminados, no estaban bajo protocolo, o sea, cualquiera iba y se testeaba, y nos quedamos sin test literalmente en el mundo, y obviamente no nos dejó de impactar a nosotros, a nuestro país, y menos en la provincia y menos en nuestra ciudad. Un protocolo que miramos mucho con Gabriel Sayago era un protocolo que se estaba haciendo en otros lugares, mirábamos Europa, mirábamos Estados Unidos, y era el protocolo de decir, bueno, hasta cierta edad, cierta población, vamos a ir por esa población. Tiempo después la provincia tomó también el mismo protocolo, porque fue la herramienta que teníamos a la mano nosotros en ese momento para tomar una decisión y poder llevar el control, digamos, de los infectados acá en San Pedro. Y hoy es el protocolo con el que la provincia te pide que trabajes. Claro. Hoy por hoy, ahora digamos en esta ola, en esta quinta ola. Y eso es como lo que vos me decís por ahí, uno tiene que mirar también afuera, tiene que explorar las herramientas que funcionaron, hay que ser, digamos, ahí a nadie se le cae ningún anillo, o sea, nadie acá inventó nada ni nada, está todo inventado, hay que ver cómo se copia lo que funciona bien.
Me parece un buen consejo. Pablo, te agradezco muchísimo, te saludo, felices fiestas para vos, para tu familia. Igualmente. Y a través tuyo para todos nuestros médicos, porque me parece que tuvo un momento en el que todos aplaudimos y todos agradecimos, pero eso se fue también perdiendo, y me parece que particularmente quiero agradecer a todos los médicos por la labor que hacen todos los días, no solo durante el COVID. Así que muchísimas gracias por atendernos, saludos para vos y para los tuyos, y que tengas un buen fin de año. ¿Te puedo decir 3 cositas? Sí, claro. Te robo 3 minutos, te robo. Dale. Uno, por favor, la pirotecnia, ya saben el tema, tanto para animales como para también nuestros pacientes que padecen trastornos. Es un tema que vamos a tratar hoy porque a nosotros también nos preocupa el uso de la pirotecnia. Por otro lado, bueno, hoy ha bajado la temperatura, pero la gente tiene que para esta época consumir mucho líquido. En el caso de, bueno, de cuando hay golpes de calor o está el sol muy fuerte, tratar de tener ropa liviana, alejarse del sol, especialmente los adultos mayores y menores. Y con respecto, para hacer la última certificación con respecto a lo que arrancamos hablando, que fue tema COVID, si sos joven, no tenés ninguna patología prevalente y no sos una persona gestante y tenés síntomas, considerate positivo, aislate, resguardá al otro, resguardá a ese adulto mayor que convive con vos, que es tu familia directo, al que querés un montón. Bueno, porque la realidad es esa, hoy, de esos que tienen síntomas, 3 de cada 4 suponemos que está contagiado, y entonces esa es la forma de trabajarlo, tratar de cortar todo circuito viral, y contagiarse del COVID, contagiarse también de una gripal común para esta época y terminar contagiando a un adulto mayor, el impacto es fuerte igual también para ellos. Así que la idea es cuidarlos y ser consciente y participar también, obviamente, del sistema de salud teniendo este tipo de recomendaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Dale, muchas gracias, Matías. Hasta luego. Pablo Picchioni, el secretario de Salud Municipal.